Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Hoy hablaré de las desgracias que nos acontecen en nuestra patria, pero también de lo que podemos hacer desde nuestra pequeñez, desde nosotros mismos, por nuestra patria. Ya dije que la patria es la tierra donde nacieron y crecieron nuestros padres, y que nuestros padres pues son los indígenas y son los españoles. Esos son nuestros padres. Y nuestros padres en el gobierno o en la independencia o en lo que somos, pues son los insurgentes, los que se rebelaron contra España y que quisieron ser libres. Por lo tanto, tenemos primero nuestros primeros padres, los indígenas y los españoles. 300 años hubo una mezcla entre unos y otros, y también malos tratos, destrucciones, dominaciones, pero se construyó una cultura que es la cultura mexicana. La cultura mexicana, que es hijita pues de la cultura española y de la cultura indígena. ¿Por qué la española le ganó a la indígena? Porque los conquistadores hablaban español y al dominar toda la república, en los pueblos donde ellos vivían, pues hablaban español. Y en cambio, el náhuatl nada más se hablaba en la Ciudad de México o en el Imperio Azteca, y había muchos más dialectos, todavía existen. Y entonces los pueblos anteriores, antes de los españoles, se comunicaban por intérpretes. De hecho, la Malinche era una intérprete. Por lo tanto, no se podían comunicar en una sola lengua. Bueno, en 300 años se acuñó la lengua para toda la nación, y no solamente la nación mexicana, sino en todos los dominios donde España estuvo dominando bastante tiempo, en las Filipinas, en Nápoles y en toda Latinoamérica, salvo Brasil, que fueron los portugueses. Esta lengua común es nuestra lengua común, el español. Muchos critican a esta lengua, el castellano, porque nos dicen que estorba tanta riqueza de palabras, porque tenemos miles y miles de palabras y muchas para decir lo mismo con un cierto matiz. Por ejemplo, sombrero, jorongo. Entonces, hay una cierta diferencia, los dos son sombreros, o más bien el sombrero es lo genérico, lo que abarca todo tipo de sombreros, pero luego están los sombreros de dama, los sombreros de sol, los sombreros estos, los sombreros aquellos, los elegantes, los de pana y los pobretones de palma. En cambio, el inglés es pobrecísimo en significados. Una sola palabra abarca muchos significados, que por supuesto el que habla el inglés entiende su idioma. Por eso los que hablan inglés es tan difícil que aprendan el español. Y para quienes hablamos el español, no es tan difícil aprender el inglés si uno quiere, como muchos mexicanos que están en Estados Unidos, o muchos académicos o muchos estudiantes, porque en esta época
el inglés es la lengua común. Bueno, entonces, pero sí es cierto, esta lengua tan rica en significados es buena para la literatura y la poesía y para el arte. Pero es una lengua estorbosa para la ciencia, porque la ciencia, las palabras tienen que tener un solo significado para todos. Y eso se nota mucho en la química y en algunas otras cosas. Bueno, en las matemáticas. Un 2 es un 2 en todas partes y se escribe del mismo modo. Ya se suprimieron todos los 12 de los mayas que eran 2 puntos y de los romanos que eran 2 palitos, etc. Un 2 de los números arábigos, de ahí se sacó el 2, desde hace como 800 años. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Todas las personas del mundo usamos ese sistema decimal de 10 en 10, salvo los ingleses que tienen también sus peculiaridades, sus cosas muy especiales, que tienen otras medidas y también las quieren tener así para diferenciarse de Francia, que era católica, y de Inglaterra, que es protestante. Entonces, en los países protestantes se usa la milla, la onza y esto y aquello, y acá se usan los centímetros, los decímetros, los metros, los kilómetros para medir y para pesar el kilo, etcétera, etcétera. También hay 2 tipos de termómetros, el Fahrenheit y el Celsius. Bueno, entonces, y la misma forma de contar en cada lugar, pero los números son los mismos. Bueno, entonces, este idioma que tenemos también ya se simplificó, pero no para la ciencia, para la vulgaridad. Porque de todos los significados que puede tener una palabra, la gente que no estudia usa la que le es más fácil de pronunciar. Por ejemplo, estaba eso de memín pinguín, de pingo, de monito, demonio, pues. Eres un pingo. Pero como la gente no puede, pues, decir fácilmente pinguín, le puso pingüín, de pingüino. Y luego el mojo. Y luego la gallina clueca, culeca, etcétera. Y del tigre, tigre. Y así. Pero eso no tiene importancia. Eso es nada más nuestra herencia y tenemos una herencia magnífica que pudiéramos conservar si queremos. Y este amor a la patria entonces significa un amor a lo que nos han dejado los antepasados, por ejemplo, a nuestra lengua. Pero también para eso se necesita un interés, un amor a la patria. Ahora, si alguien quiere aprender náhuatl o quiere aprender tarasco o purembe, como ahora dicen, o quiere tzotzil o lo que ustedes gusten, pero eso ya es un adorno para nosotros. Es algo superfluo, no se necesita en la vida diaria. Bueno, el amor a la patria entonces comienza cuidando y transmitiendo nuestra lengua y produciendo una literatura. Litera es letra. Un arte de las letras, la literatura. Y la mayoría de los pueblos tiene un libro que representa a su pueblo. Los judíos tienen la Biblia del Antiguo Testamento. Los cristianos tienen la Biblia con los 2 testamentos. Los musulmanes tienen el Corán, el libro de su fe.
pero en España el libro por excelencia es el Quijote. Naturalmente que no es el único, hay muchos libros, pero esa novela es la representativa de España. En Inglaterra, pues están las tragedias y dramas de Shakespeare y El paraíso perdido y paraíso recobrado de Milton. En cambio, en Estados Unidos no tienen un libro que los represente. No lo tienen. Y en México tampoco tenemos un libro que todas las personas sepan ese libro. En muchos lugares sí hay un libro como María, un libro que saben todos, ya no me acuerdo de qué país es, pero es allá del sur, María. Y otros. Bueno, aquí me dirán, padre, ¿y Pedro Páramo? Sí, Pedro Páramo podría ser, pero no es porque no es popular. Y Octavio Paz tampoco es popular. Bueno, entonces, ahora hay un trabajo en nuestra patria, hacer una literatura, una producción artística, literaria, que nos represente. Hay epopeyas. Las epopeyas son las narraciones de los grandes hechos de los pueblos. Y pues en los griegos antiguos, pues es la Ilíada y la Odisea. Para los romanos es la Eneida de Virgilio. En Rusia, bueno, hay un montón de genios, pero pongamos a Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, o Ana Karenina de León Tolstoy, que es conocidísima en todas partes, o en Alemania el doctor Fausto. Así que cada país civilizado tiene uno o varios libros por el amor a la patria, la nación. Se producen frutos de la mente y frutos del corazón, frutos de la razón y frutos del sentimiento. Por ejemplo, un libro muy importante para los alemanes, pues es la traducción de la Biblia de Lutero. Y luego otro de los grandes genios de la lengua alemana es Friedrich Nietzsche. Así hablaba Zaratustra o así habló Zaratustra. Aparte de Goethe, que escribió pues el doctor Fausto. Como ven ustedes, el amor a la patria, el agradecimiento a la patria, hace que los habitantes de un lugar produzcan frutos que perduran, que representan de alta calidad. Y ahorita nada más estoy hablando de la literatura, porque, bueno, de Nicaragua, si mal no recuerdo, pues es el libro azul de Darío, ese que inventó el modernismo en la poesía y en la literatura, Rubén Darío. Bueno, está bien entonces. Tenemos una riqueza increíble, pero somos un pueblo perezoso, porque nada más queremos que nos den y no queremos dar. En el siglo XIX hubo muchos escritores, historiadores, poetas, religiosos que escribieron historias y bueno, desde el principio gramáticas de los pueblos indígenas, un trabajo gigantesco. Ahora no, ya no nos da por la historia, ni por escribir, ni por la poesía, ni por el conocer a México y amarlo, porque lo que no se conoce no se ama.
El amor viene del conocimiento y el conocimiento despierta un amor cuando se descubre algo valioso. Y pues muchos de nosotros lo hemos experimentado. Vemos algo valioso, no lo podemos conseguir por lo pronto, pero lo tenemos allí guardadito que cuando se puede, pues entonces se adquiere aquello, porque se descubrió un valor. Naturalmente que me van a decir, padre, los rateros se lo llevan luego, sí, pero son rateros. Entonces un valor, un coche de los que se roban, los que andan haciendo males, un caballo fino, una tierra, una casa, una mujer. Creo que hasta este momento no se han robado hombres, pero sí mujeres las han secuestrado para satisfacer sus bajos instintos o venderlas o prostituirlas o volverlas una mercancía. Bueno, pero se descubre un valor, algo que atrae a la persona. Bueno, ¿qué nos atrae de México, de nuestro país? Me van a decir muchos, padre, que tiene de todos los climas, sí. Que es muy grande y muy rico, sí. Que tiene hermosos lugares, Cancún, antes pues Acapulco, todas las playas de Michoacán, de Jalisco, de Colima, de Nayarit, de Sinaloa, de Sonora, del Golfo que está allá arriba del Mar de Cortés, para La Paz y las Californias. Bueno, sí. ¿Y qué más admiramos? Pues a la gente. Podemos admirar a la gente porque cada tipo de personas tiene unas bondades y eso se nota en sus producciones aún folclóricas. Por ejemplo, las pirecuas acá en la Sierra Tarasca, o aquí las balonas. Bueno, aquí se le llama balona algo así como las bombas allá de Yucatán, que tienen como un recitativo y, bueno, como un estribillo, una música que llama la atención, y luego el poeta, hay algunos que inventan letras como La Renca. Aquí pues hay una muy famosa que se llama La Renca, y dice en la canción esa, una renca en un desierto es un tesoro. Bueno, sí, pues sí. Es decir, pero es una creación, es una creatividad, es como si fuera un molde, que alguien creó ese molde o lo copió de otra parte, pero lo hizo propio, y eso se va transmitiendo y se necesitan personas creativas, porque también todas las cosas envejecen, la mayoría. Lo único que no envejece es lo que tiene un valor superior. Me van a decir, a ver, padre, un valor superior. El Palacio de Bellas Artes, envejecen los mármoles, pero no envejece el edificio como un signo, como un símbolo. La Catedral de México, el palacio donde vivía el susodicho, el Palacio Virreinal. Y todas esas obras son un regalo de los mexicanos a los mexicanos. Y también, pues, los santos, ahora los mártires que hubo en la cristiada y algunos otros santos que hubo aquí. Por ejemplo, estaba viendo la película de Fray Escoba, el santo representativo del Perú y Santa Rosa de Lima. Aquí no tenemos ningún santo así. Bueno, tenemos a santos conocidos en las regiones, pero no tenemos ningún mexicano que haya sido un modelo excelso, grandísimo, notable. Bueno, España tiene miles, Inglaterra, Francia, Italia, no se diga.
San Francisco de Asís. Bueno, pues los que aman a su pueblo, a su raza, a su nación, le dan lo mejor. Bueno, hoy nada más voy a hablar eso, de dar lo mejor. Es la forma de amar, no hay otra. Las palabras no sirven de nada. Las obras. Y como dice Hegel, bueno, un filósofo pues del siglo XIX, quizá el más importante de Alemania, pero pues había tantos tan importantes como Kant y otros, pues dijo que todos los pueblos tienen dos formas de expresión: el espíritu material, que son las obras, por ejemplo, las pirámides, o acá entre nosotros las catedrales, los teatros, los museos, y hay el espíritu de la nación, que son las obras intelectuales, artísticas, que muchas de esas no existen más que cuando se existen. Bueno, me van a decir, a ver, dígame pues una, sobre las olas, o las canciones de Juan Gabriel. Las canciones de Juan Gabriel, sí, las canciones de Juan Gabriel, así como las canciones de los Beatles, las canciones de Juan Gabriel, sí, son obras artísticas que no están en ninguna parte, existen cuando se interpretan, y cuando se dejan de interpretar ya no existen. Ahora que las graban, pues sí, pero existen mientras le prenden y pasa la cinta, o ahora recorre lo digital, pero empieza y se acaba. Solo existe cuando existe, y solo existe un instante, cada instante. Bueno, por eso también algunas personas buscan instantes supremos de felicidad, y son muy escasos y no duran. Uno quisiera que duraran para siempre. Ahorita que soy feliz, que esta felicidad me dure para siempre, pero nada dura para siempre en este mundo. Pero de todas formas, amemos a nuestra patria, y el amor a nuestra patria significa darle lo mejor de nosotros, darle lo mejor y recibir lo que nos han dejado nuestros antepasados, guardarlo, cuidarlo, acrecentarlo y transmitirlo. Ese es el amor verdadero a la patria. Y por eso, bueno, ahí le voy a dejar. También hay destructores de la patria, por supuesto, pues, ¿cómo no? Los que tumban árboles inútilmente, los ambiciosos que talan cerros y montes, etcétera, etcétera. Pero eso lo voy a dejar para otra charla. Voy a comentar sus aportaciones. Malena Orduña, hola padre, buenas noches. Buenas noches, Malena. José Ábalos, hola padre José Luis y comunidad, bendiciones para todos. Aquí en Fresno, siempre pendiente, padre. Muchas gracias, José Ábalos. Arcai 999, hola padre, podría hablar por mi tío Luis Alfonso Vega, que tiene 3 días en terapia. Sí, mañana a las 8 voy a pedir en la misa especialmente por él. Mañana es domingo. Carlos Salas, buenas noches, padre. Pero también invito a todos nosotros a que por lo menos le recemos un Padre Nuestro. Carlos Salas, buenas noches, padre, buenas noches. Rocío, saludos, padre. Y a sus seguidores, que Diosito nos proteja. Yo mando mis saludos del norte de Carolina. ¿Está muy bien? Carolina del Norte. Gracias, Rocío. Marilú Medina, buenas noches, padre, Dios lo bendiga. Igualmente. Carlos Salas, el inglés es el idioma universal ahorita. Sí. Malena Orduña, hola Carlos. Carlos, hola Malena, gusto de saludarte. Esperanza Montes,
Buenas noches, padre. Un gusto saludarlo a usted y a toda la comunidad. Gracias por sus pláticas que educan. Gracias a ustedes que me escuchan. María Barrón, buenas noches, padre, desde Los Ángeles. Buenas noches, María Barrón. Malena Orduña, padre, muchos hechos ordinarios con su perspectiva de estudio. La apreciamos con más facilidad. Gracias. Sí, los hechos ordinarios. Es que la verdadera felicidad está en las cosas pequeñas, no en las grandes. Elvia Barroso, eso yo le iba a decir que Octavio Paz, sí, Octavio Paz. Pero, pues, ¿qué se conoce de Octavio Paz? No tienen, bueno, tiene la piedra de toque, pero no tiene pues una poesía que le guste a toda la gente, no tiene un libro que todas las personas quieran leer, solo los especialistas. En cambio, Sor Juana Inés de la Cruz, pues por lo menos hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de aquello que acusáis. Bueno, pues creo que todas las personas se la saben. María Martínez, padre, ¿y los lenguajes indígenas son idiomas o solo dialectos? Bueno, los de las grandes civilizaciones como la maya, como la azteca o nahuatlata y otras son idiomas, nada más que, bueno, el tarasco. Pero como no los hablan muchas personas, se les dice dialectos, pero también hay dialectos del español. Por ejemplo, cuando en un lugar las personas acomodan el español a su forma de ser, como aquí y en todas partes. Se forma un dialecto cuando solo entienden muchas palabras del español los que son de allí mismo. Creo que nada más la diferencia, bueno, la diferencia está en que el idioma tiene una gramática. Nosotros tenemos la gramática de Nebrija, la primera gramática española desde hace mucho tiempo, 500 años, y no ha cambiado. América Seu, bonita noche a todos. Y para que haya una gramática se necesita gente inteligente que conozca el idioma, que lo entienda y que lo explique y que haga reglas, porque el idioma tiene reglas, el dialecto no. América, buenas noches. Mauricio García, buenas noches, padre José y comunidad. Lo que ha perdurado son las canciones y el folclore, que son regionales. Sí, pero por las películas, algún folclore bueno, el vals sobre las olas es universal. Y de hecho querían los austriacos que se negara que era de un mexicano, Juventino Rosas. La marcha a Zacatecas pues, de Genaro Codina, es universal. Yo antes tenía un librito de las marchas más famosas del mundo, un librito de notas, y ahí entre todas las marchas del mundo, por supuesto estaba Aida de Verdi, de la ópera, etcétera, etcétera. Ahí estaba, o ahí está, la marcha de Zacatecas. Entonces, por lo menos hay dos composiciones universales, bueno, hasta la cucaracha. La cucaracha. La cucaracha es conocida en todas partes, porque los norteamericanos la hicieron popular y otras, pues, pero por lo menos sobre las olas, que es un vals muy bien hecho, y la marcha Zacatecas también. Hay muchos más valses y muchas más marchas, pero esas son, y la marcha Dragona, que en tiempo de don Porfirio, a los 100 años de la independencia, vinieron representaciones de muchas monarquías y a la austriaca le gustó una marcha dragona y le
se la pidió a don Porfirio, que si por favor no se la regalaba, pues la partitura, para que también allá en sus ejércitos tocaran esa marcha dragona. Pueden ustedes buscar en el Google o en el YouTube o en el Facebook y les va a salir la marcha dragona, que es como una señal después de los militares. María López, buenas noches, Padre José, y para todos desde la isla de Vancouver, Canadá. El español es hermosa lengua romance. Sí, romance quiere decir que viene de Roma, del romano, o del latín, pues, y que es precisamente todas las lenguas romances son dialectos del latín que se perfeccionaron tanto que se hicieron lenguas. América Seuc, Malena Orduña y Carlos, saludos. América, Mauricio García, bonita noche. Carlos Salas, América, hola. Mauricio García, buenas noches, América. Libertad. ...8888... Gracias por compartir varios títulos de libros para reflexionar sobre la patria y cómo cada país fortalece a su gente respetando al ser humano y fomentando los valores. Sí, que Dios nos bendiga. Sí, así es. Tenemos pues que nuestros valores, pues mexicanos, no necesitamos traer otros valores. Tenemos ya una historia. Mauricio García, España es el país que más santos tiene en todo el mundo cristiano. Sí, porque cristianizaron muchas partes. Bueno, primero porque desde los romanos hubo muchos mártires. Luego hubo muchos santos como San Ignacio de Loyola y un montón de personas magníficas, etcétera, etcétera, etcétera. América, la verdad yo no sé cuál será la solución para salir de esta situación tan difícil. Lo primero es serenidad y paciencia, mi querida amiga América. Serenidad y paciencia. La impaciencia y la, vamos a decir, perturbación no sirve. Malena Orduña, hola América, bienvenida. Carlos Salas, oiga padre, y ahorita que menciona las pirámides, ¿cuál es su opinión de cómo las construyeron? Gracias. Como todas las obras, tanto las pirámides de Egipto como las pirámides de aquí, de América, y algunas pirámides de Asia, de Asia. ¿Cómo se hacen los edificios? Mira, aquí cerca están levantando una bodegota. ¿Quién es el que promueve la bodega? Pues el que tiene dinero y compró el terreno y compra los materiales, que son muchos: varillas, cal, cemento, arena, por lo menos, bueno, y los entramados. Y entonces los hacen los albañiles. Cuando el edificio es importante, tienen un arquitecto. Pues así se hacen todas las obras. El que tiene dinero y poder es el que promueve las obras. Él no va a hacer mezcla, ni va a poner una piedra, ni va a hacer nada. La idea también es muy importante, como las catedrales de allá de Europa, que son gigantescas, y como todos los edificios grandes. ¿Quiénes los hicieron? Pues los gobernantes los mandaron a hacer, los sacerdotes, los sabios, pero ¿quién construyó en realidad las pirámides y todos los edificios grandes? Los pobres. Como en Egipto. ¿Quiénes eran los que trabajaban para hacer las pirámides y ciudades? Los esclavos judíos.
Bueno, entonces vamos a decir, Padre, entonces, ¿no puede un rico hacer por sí mismo un edificio? No, ni chiquito ni grande. ¿Y un pobre o un grupo de pobres pueden hacer un edificio grande? No, no tienen la capacidad. ¿Un arquitecto puede hacer un edificio? No, él lo puede diseñar. ¿Y un ingeniero puede hacer un edificio él solo? No, necesita al arquitecto, necesita al dueño, al que lo va a mandar a hacer, y luego necesita trabajadores. Entonces, vamos a decir, las pirámides las hicieron los pueblos. Bueno, ¿y cómo las construyeron? Con la geometría. ¿Y qué es la geometría? Geo es tierra y metría es medir la tierra. Entonces la geometría es el arte de diseñar figuras geométricas. Bueno, es lo mismo, sí, pues, un triángulo. Y una pirámide es un edificio de 4 lados. Tiene un cuadrado abajo y cada lado le ponen una inclinación, la que quieran, pero al final va a terminar en una punta. Ahora, ¿para qué hicieron las pirámides los egipcios? Como tumbas de sus reyes. ¿Para qué hicieron las pirámides los indígenas? Para matar gente encima de las pirámides. Por su forma de pensar. También hay la forma de pensar de los egipcios, los llevó a hacer las tumbas de los reyes en pirámide. Y acá la idea del mundo, a los aztecas los llevó a hacer pirámides y a todos los demás pueblos de aquí, pues, de Mesoamérica, hacer pirámides para hacer sacrificios humanos. Para eso eran. ¿Y para qué eran los sacrificios humanos? Para que no se acabara el mundo, porque el mundo ya se había acabado 4 veces, 4 soles diferentes. Y ahora en el 5º sol habría que mantenerlo con sangre humana. Esa era su creencia, pues. Alguien va a decir, ¿pero qué creencia tan fea? Sí, sí, qué creencia tan fea. Pero era su creencia. Entonces, ¿por qué se hicieron las pirámides? En el fondo, por ciertas creencias. Miguel Rivera, Padre, ¿y por qué nosotros no tenemos santos? Te lo voy a decir con toda claridad, por mediocres, miedosos, porque para ser santo se necesita un heroísmo. Heroísmo quiere decir sacar lo mejor del ser humano y no doblarse nunca. Perseverar. Empezar y terminar. Y nosotros los mexicanos hemos sido maleducados en la mentira, en la apariencia, en la mediocridad, en la trampa, en el chanchullo. Pero ahora me va a decir, pues sí, así es. ¿Cuáles son los santos que hubo durante la colonia? Bueno, la conquista, los frailes que fueron asesinados por los indígenas y algunos por los españoles, o algunos obispos. Los mataron los españoles por defender a los indígenas. Bueno, en general, por defender la justicia, el amor, el respeto a la vida. Esos fueron los primeros santos, pero esos venían de España, no era producto de aquí. De los indígenas está Juan Diego, pero Juan Diego es santo porque se le apareció la Virgen, pues según nuestras creencias, lo escogió la Virgen por ser nada, como él mismo decía, para demostrar que no era de un poder grande, que iba a imponer una creencia. Por eso también dicen, los frailes hicieron la imagen, sí la pudieron hacer, pero la fe no la hicieron. La fe no se inventa, la fe se tiene.
y solo la transmite el que la tiene. Entonces hay una fe en algunas personas, muy pocas. Está San Sebastián de Aparicio, allá de Puebla, de la época, pues, ya de la época de la colonia. ¿Por qué no hay santos en esa época? Porque no hay personas que verdaderamente crean en su religión y cumplan los mandamientos a rajatabla. Bueno, eso. ¿Y por qué no hay santos ahorita, salvo los que matan? Sí, pues el padre ese Pérez, pues Marcelo Pérez, no va a ser nunca santo porque tenía ciertas cositas que ya la que sacó sus defectos ya se desdijo porque vio que era muy malo decirlos. Pero si en una investigación se hace de la vida de la persona, como del obispo que acaba de pasar, el michoacano, el obispo que era de Veracruz, entonces ese santo, el obispo Guízar, pues era santo verdadero, pero no santurrón. Santurrón es el que... No, ese no sirve. El santo, el que se dedica su vida a servir a los demás sin cobrar, por amor a Dios, una limosnita por el amor a Dios. Bueno, entonces el obispo Guízar y Valencia, ese es un obispo de nuestro tiempo, de la época de los cristeros y luego un poco después. Y los sacerdotes que murieron por ser fieles en la cristiada. Y de ahí en fuera, ni uno. Como no hay héroes tampoco entre nosotros, ¿cuáles son los héroes de la revolución para acá? Si nosotros queremos imitar a nuestros héroes, Villa era un ladrón, un asesino, le gustaba matar. Bueno, aquí les va a dar un ataque. Zapata le gustaba un poco, se le hacía agua a la canoa, aparte de otras cosas. El que entienda, entienda, pues. No estoy inventando. Madero, pues era espiritista. Entonces, no puede haber un héroe. Con eso de que Benito Juárez le hablaba a Madero y le decía cómo gobernar. Bueno. Y la gente común y corriente, sí hay santos, como decía un sacerdote, santos anónimos, pero esos a la vista de todos los demás son personas tontas. ¿Por qué le aguantas a tu marido? No le aguantes, déjalo. ¿Por qué lo vas a perdonar? Mátalo. Bueno, a lo mejor estoy exagerando, ¿eh? Y pues sí, los santos son aquellos que mueren por hacer el bien a los demás. Bueno, miren, yo conozco algunos, pero eso ya lo dejaré para otro día. Conozco algunos que murieron por hacer el bien, precisamente. Dice, ¿será porque la religión católica está dominada por extranjeros o nosotros no reconocemos la gracia y bondad de nuestros mártires? El único reconocido es J.U.A. Bueno, eso no sé quién es. Está el padre Pro que murió fusilado, que lo implicaban en el asesinato de Obregón, que no era cierto, pues, pero total. Y así como él murió precisamente, y la mayoría de los sacerdotes esos preferían, no huían, preferían quedarse donde estaban, y cuando los agarraban, a la mayoría los martirizaban y los fusilaban, o los colgaban de los árboles o de los postes de la luz, o como el niño ese de Zaguayo,
que no quiso renegar de la fe y le cortaron las plantas de los pies y se lo llevaron caminando, torturándolo hasta el panteón donde lo mataron, fusilado. Bueno, ahí le voy a dejar. América, pienso, patria querida, que un soldado en cada hijo te dio. Lástima que se ha perdido la esencia de nuestro himno nacional. Sí. Pienso, patria querida, que en cada morenista un traidor asesino salió de la tierra. Zenaida González. Buenas noches, Padre José. Saludos y bendiciones para todos. María López. La comida mexicana y todas las traducciones tan valiosas y admiradas en el mundo. La arquitectura, lástima que de repente no entendemos o entendamos lo grande que somos como comunidad. Sí es cierto, María López. América CEUC, hagamos oración por todos y por cada una de nuestras necesidades. Gloria a Dios. América CEUC, Zenaida González, bonita noche. Salvador Carrillo Villa, vomitable la roña. No sé. América CEUC, Padre José Luis, en la misa pida por toda la comunidad de su canal y por nuestras familias. Gracias, así lo haré. Salvador Carrillo Villa, lo tenemos bien ganado, pero como nos lo van a reprochar las futuras generaciones a las que les heredamos esta porquería de falaces, ¿sí? Mari Rubio, bendecida noche a todos. Gracias, Mari. América, hermoso estado de Canadá, hermosos bosques, sí, y animalitos. Los lagos. América, Mari Rubio, bendiciones. América, gracias. Padre José Luis, gracias. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches. Elvia Barroso, Padre, la Marcha Dragona es como el himno de los militares. En mi familia, orgullosa de hombres de bien que amaban a México y siempre fueron honestos, rechazaron en su momento la corrupción. Sí, Elvia Barroso, tienes razón. Nicolás Quintero, échele ganas, Padre, todo en la vida no tiene sentido, solo Dios es el sentido que importa, da sentido, sí. Carlos Salas, muchas gracias, Padre. Héctor TV, saludos, Padre. Gabriel Pechar Vázquez, un cordial saludo, Padre José Luis, para usted y toda la comunidad. Cuídese, Dios lo bendiga y nos bendiga. Buenas noches. América, qué zapata. ¿Quién lo viera en las fotografías? Sí, pues sí, pero hasta ahí la dejemos. Mauricio García, en la actualidad los políticos son cobardes y traidores, que son mamones, como usted lo dijo en una de sus pláticas. Pues sí. Dagmara Armán Cardoso, gracias, Padre, por su canal. Miguel Rivera, Padre, quise escribir Juan Diego, así pues sí, por eso no entendía. Rubí Maya, ¿qué opina que ahora que para sacarle el CURP, para sacar el CURP, te van a escanear el rostro, el iris de los ojos y huellas digitales? Es la antesala de la esclavitud, pero no lo tienen que hacer. No hay ninguna ley que obligue a eso. Gabriel Pachal Vázquez, el obispo José María González Valencia, fue nuestro obispo aquí en Durango, muy querido, que en paz descanse. Bueno, sí es cierto. Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga. Y pónganle los likes.